que cómo la política, la salud y la vida en general, la educación, han influido en la crisis que vive Ecuador. Para entender esto, diríamos que en este momento la crisis es fundamentalmente económica. Dejamos de ser una crisis sanitaria y pasamos a ser una crisis fundamentalmente económica. Y esta crisis económica es porque en el Ecuador no hay trabajo simple y no hay trabajo porque los productos de exportación que produce el Ecuador, como el petróleo, como el banano, el cacao, las camaroneras, no crean fuentes de empleo. La agroindustria ha desplazado a los campesinos y ha dado lugar a que las máquinas ocupen ese espacio, lo mismo que la industria petrolera. Son las máquinas las que hacen la mayor parte del trabajo. Entonces, las máquinas están desplazando a los seres humanos del campo y los están llevando a la ciudad. Y en la ciudad hay una explosión de barrios miseria. Y los barrios miseria son focos purulentos de la sociedad ecuatoriana. Esos barrios miserias son llagas, son la gangrena que consume a los ecuatorianos y al Ecuador. Entonces, la política, que en el Ecuador es un sistema de partidos políticos, en el que los partidos políticos nacen y mueren en cada elección, tienen propietarios, son flor de un día y son en realidad agencias de publicidad electoral. Estos partidos políticos tienen dos tendencias: o son de derecha, donde lo más importante, absoluta y totalmente, lo más importante es el Dios dinero, o son de izquierda, donde lo más importante es el Dios humano, el Dios que tiene apariencia de ser humano. Bien, en estas dos formas tratan de disputarse el poder mediante elecciones. Las elecciones sustituyen a lo que antes eran las guerras tribales, las guerras intestinas, los complots, los golpes de Estado, y procuran ser un mecanismo mediante el cual la población es la que finalmente decide quién debe gobernar ese territorio. ¿Qué población es la que decide eso? En el caso de Ecuador, los mayores de 16 años que están en el país, que viven en el país y que pueden, inclusive los que viven fuera del país, hombres y mujeres, no importa cómo sean, todos ellos pueden decidir en las elecciones. Estas elecciones normalmente son procesos complicados en que la gente tiene que acudir a una mesa electoral en un colegio o en el extranjero también, en ciertos lugares donde se establecen esas mesas electorales, y depositar su voto. Estamos en la fase inicial en la que la gente puede votar por internet. Fracasó este sistema en las últimas elecciones
porque los ecuatorianos que estaban en el extranjero podían votar por internet, pero la inoperancia de las empresas, la falta de capacidad de la empresa contratada para hacer el voto telemático nos hizo fracasar esas elecciones. Ahora se nota que el voto telemático es el futuro y tiene la ventaja de que va a permitir que las elecciones ya no sean cada 4 años o cada 2 años, sino que además las elecciones pueden ser en cualquier momento y en cualquier instante en que el presidente o el Congreso o un grupo social considere que el Estado, que la población tiene que ser consultada. Y eso lo puede hacer gracias a que el voto telemático es ahora una posibilidad real y una circunstancia. Esta posibilidad del voto telemático, del voto frecuente, abre una nueva perspectiva a la política en Ecuador. La política en Ecuador era hacer campañas electorales cada 4 años. Luego, ya no fueron cada 4 años, vinieron los gobiernos seccionales, ya fueron cada 2 años. Pero hemos tenido numerosas consultas populares y se ha visto la necesidad de que la consulta popular tiene que ser un mecanismo para resolver, porque la Asamblea, el Congreso y el gobierno muchas veces no coinciden, tienen discrepancias y ni el uno ni el otro pueden proponer ni conseguir leyes que le favorezcan, porque ya sabemos que lo más importante después de las elecciones son las leyes, y las leyes son normalmente las que las hace son la Asamblea, pero ahora resulta que hay nuevas formas de hacer ley que son mediante consultas populares. Esto lo hemos vivido, por ejemplo, con el problema de la ley que impide la explotación petrolera en el Yasuní o en el Chocó Andino, la explotación minera. Pero el gran problema en el Ecuador no es solamente los partidos políticos, no son las elecciones, no son las leyes y la Asamblea Nacional. El meollo, el centro del problema del Ecuador está en la justicia. En el Ecuador tenemos un sistema judicial bastante deficiente. Este sistema judicial bastante deficiente lo acarreamos desde la época de la colonia, y en este periodo republicano lo que ha hecho es complicarse, ser aún más corrupto. En el Ecuador, la gente que estudia derecho en las universidades y que va a ejercer la justicia, se supone que es algo tan importante, que por eso es una de las facultades más importantes junto con la medicina desde la época de la colonia. La justicia, la gente que estudia la justicia, en realidad siempre lleva en su mente un principio fundamental de la educación de los institutos de derecho del Ecuador, que el que hace la ley hace la trampa. Es decir, los abogados que salen de las facultades de derecho, lo más importante para ellos es, primero, tener la posibilidad de participar en hacer leyes. Por eso quieren ser asambleístas, presidentes, gobernadores, etcétera, principalmente asambleístas, alcaldes, prefectos y gobernadores, presidentes, porque ellos quieren, se sienten que estudiaron y están preparados para cumplir las leyes. Ese es el concepto, pero en realidad es para hacer las leyes. Ahora, ese concepto de cumplir y hacer cumplir las leyes, que es con lo que se forman los estudiantes de Derecho del Ecuador, cae en el problema de que la justicia se ha convertido en una mercancía. Se compra y se vende la justicia.
Se puede sobornar al juez, se puede sobornar al policía, se puede sobornar a los testigos, se puede sobornar a los peritos. Y no solamente que la justicia se ha vuelto un problema del juicio, sino que inclusive ya sentenciado y preso, las cárceles se han convertido en universidades del delito, centros de captación de sicarios, de delincuentes, para formar bandas, para formar carteles, centros de operaciones de carteles. Desde ahí tienen centrales radiofónicas, centrales telefónicas, imparten órdenes. Entonces, la justicia en Ecuador se ha convertido en la pata de la que cojea esta mesa. Y por supuesto, las Fuerzas Armadas y la policía, que desde el origen de la República del Ecuador y desde la época de la Real Audiencia de Quito, en la época de la colonia, las autoridades han sido absolutamente parcializadas. La policía, las Fuerzas Armadas, la política. Las Fuerzas Armadas han estado a través de la historia, en la época colonial, al servicio del rey de España y de los terratenientes. En la época de la República, al servicio de los terratenientes, de los empresarios, de los banqueros, de los dueños de los medios de comunicación, porque la policía en realidad les sirve a ellos. Y el ejército en realidad no defiende a los ecuatorianos. Lo que defiende es al individuo que está en el gobierno en ese momento. Para eso está el ejército, para defender al gobernante de turno y para que este gobernante de turno no pierda autoridad en un territorio. Y la forma de perder autoridad en un territorio es o porque la gente de ese país lo destituye o porque otro país invade y le quita autoridad al gobernante. Entonces las Fuerzas Armadas han tenido como finalidad básicamente servir al gobernante de turno. Muchas gracias.